licenciado Darío Villalba. Él es kinesiólogo, pero es especialista también, sí, en todas las cuestiones que tienen que ver con la kinesiología, pero trabajar, sí, en la recuperación, en la unidad de terapia intensiva, sí, fundamentalmente con enfermedades que tienen que ver con la faz respiratoria. Darío, ¿cómo estás? Buen día, aquí Eduardo te saluda, gracias por conectarte con nosotros. ¿Cómo andás? Hola Eduardo, muy bien, gracias por el llamado. Bueno, por favor, al contrario, la verdad que teníamos ganas de charlar contigo, sí, bueno, por diferentes cuestiones que tienen que ver con la encefalomielitis equina, que tienen que ver también con el COVID, que en alguna oportunidad ya lo hemos planteado aquí, quizás en el momento, sí, o en uno de los momentos más complicados de la pandemia, pero tu especialidad tiene que ver con los cuidados respiratorios dentro de la kinesiología, Darío. Sí, porque después de la carrera de kinesiología hice la residencia en el Hospital de Clínica, que era una orientación muy de terapia intensiva y respiratoria. Entonces, después de recibirme y hacer la residencia, ejercí siempre el área respiratoria, no el área de traumatología o todas las especialidades que tiene la kinesiología. De eso no, nunca ejercí. Bien, y te pregunto, ¿cómo es trabajar con un paciente que empieza a recuperarse, ¿no? De un virus, de una patología respiratoria, cómo se hace, digamos, la rehabilitación de un paciente. Sí, en realidad voy a ir un poco más atrás, porque la kinesiología respiratoria no solo está en la recuperación de la enfermedad grave, sino en prevenir que progrese, ¿no? Hay técnicas de uso del ventilador mecánico, técnicas de la kinesiología para evitar que el paciente progrese hacia la necesidad a veces de la intubación y la sedación. Si eso no se puede evitar, la kinesiología respiratoria trabaja en la adecuación, en la programación del respirador, en las estrategias para sacar a un paciente del respirador. Durante que el paciente está en terapia intensiva, también hace kinesiología de rehabilitación motora para prevenir secuelas. Y una vez que el paciente logra salir, sí, ahí entablamos la rehabilitación post-terapia intensiva, que las secuelas de los pacientes, esto es algo que no es muy difundido, pero un paciente, una persona que estuvo en terapia intensiva, eh, tiene sus secuelas por la causa, que fue la terapia intensiva, ¿sí? El motivo que sea, y el hecho de estar en terapia intensiva también deja las secuelas, el uso de ventilación mecánica, o sea, no respirar por sus propios medios la cantidad de días que haya estado, el no uso de su musculatura periférica, piernas, brazos, genera debilidad. También hay otras secuelas cognitivas, o sea, de la memoria, de la atención, psicológicas, que nos toca la rehabilitación. Y en esta rehabilitación se llama síndrome post-terapia intensiva. Esta rehabilitación es importante entender todas las esferas afectadas, que no es solo lo físico, sino que también esto que les decía, la parte cognitiva y lo psicológico para poder abordar bien a este paciente. Claro, o sea, ya esto, digamos, puede involucrar tanto una enfermedad respiratoria, te lo pregunto, ¿no, Darío? Como asimismo, bueno, ingresar a terapia intensiva o asistencia respiratoria mecánica por algún otro motivo, no sé, un siniestro vial, lo que sea, digo, en cuanto a la recuperación me refiero. Exactamente, sí, en nuestra zona lo más común son las enfermedades por ahí de la tercera edad, mayores de 60, Claro. 70 años, enfermedades cardiológicas, enfermedades neurológicas, accidentes cerebrovasculares, pero también es frecuente esto que vos decís, que duele, que son los siniestros viales, ¿no? Sobre todo los accidentes de moto, las secuelas en jóvenes, que por ahí necesitan una recuperación más larga y más intensiva. Y sí, lo que pasa es que te repercute en diferentes lugares, ¿no? No solamente en la parte respiratoria, sino, bueno, después ya por ahí con un especialista, sí, en la traumatología, recuperar la otra parte del cuerpo. Sí. La recuperación de las secuelas de terapia intensiva, sea la causa que sea, suele ser transdisciplinaria, ¿sí? En el sentido de no solo kinesiólogos, hace falta fonoaudiólogos o fonodióloga, es más frecuente la fonodióloga mujer, terapia ocupacional, psicología, nutrición y un buen manejo clínico, ¿no? de ese paciente en el post-terapia intensiva. Darío, bueno, queríamos hacer una introducción para tratar de entender un poco tu especialidad, también tu trabajo, pero ahora sí te voy a meter en tema, digamos, por lo que estuviste exponiendo y un poco más allá.
¿sí? En las últimas jornadas que se hicieron de infectología aquí en la ciudad de Chivilcoy, que bueno, fue un poco también el motivo de convocarte. Posteriormente, obviamente, a la charla, era la intención que primero puedas exponer en la charla y después charlar con nosotros. Y tiene que ver, bueno, justamente el trabajo, ¿no? En las complicaciones respiratorias, ¿sí? Con pacientes, con personas que han padecido la encefaliomelitis o la encefalitis equina. El trabajo, digamos, lo has hecho acá en Chivilcoy, lo has hecho en Buenos Aires, qué cantidad de pacientes, cómo se aborda el posterior, ¿sí? El post, ¿sí? La recuperación de un paciente de estas características. Sí, en realidad esa exposición, primero agradezco a la doctora Mesple por la invitación a las jornadas y al departamento de enfermería que viene logrando estas jornadas a lo largo del año. Es importante la comunicación de lo que vemos, la comunicación de lo que hacemos, el registro de lo que hacemos. Pero puntualmente sobre la exposición fue un caso que es llamativo en la zona, que tiene que ver con una secuela puntual que tuvieron algunos pacientes con encefalopatía equina, que fue cierta dificultad para recuperar el comando de la respiración. ¿Sí? La encefalomielitis equina sabemos que afecta al sistema nervioso central, el cerebro, pero puntualmente vimos unos casos en la zona, porque yo hice la presentación sobre un caso de Chacabuco, un caso de Junín y un caso de Chivilcoy, donde la recuperación de este ritmo que tenemos del respirar, ¿no? Nosotros respiramos habitualmente 12, 14 veces en un minuto, se había afectado y estos pacientes tuvieron una recuperación muy buena desde lo físico, pero muy lenta desde la capacidad de respirar. Siguieron con la necesidad de usar respiradores, el caso de Junín todavía, después de casi un año de su caso, necesita usar en su domicilio un ventilador, ¿sí? En forma no invasiva, con una máscara, porque su centro respiratorio durante la noche está más dormido y le cuesta responder. La casuística esta de la zona no tiene referencias a nivel internacional. Hay algunos trabajos muy viejos de hace 40 años sobre posible afectación del centro respiratorio. Nosotros lo documentamos, los casos de Chacabuco, el caso de Chacabuco y el de Junín. Unas colegas amigas han podido publicarlo. Y siempre publicar cuando uno ve casuística, casos, sirve para que otros colegas estén atentos ante un nuevo brote, esta posibilidad de cosas puntuales, ¿no? En este caso algo muy específico. Así que eso fue mi presentación en la jornada. Bien, o sea, no es usual que suceda esto con la encefalomielitis equina, digo, que deje estas secuelas respiratorias. No, 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 por eso nos le pedimos mostrarlo y por eso los colegas están publicando y la idea es estos tres casos, buscar una revista científica para publicarlo, documentarlo. Uno después se alimenta de esto, ¿no? La medicina la ejercemos así, uno busca bibliografía científica para manejar la casuística común y la no tan común como en estos casos para tener referencias. Así que vamos en ese camino de tratar de mostrar esta excepción. Y en cuanto a, te pregunto, ¿no? De acuerdo a lo que nos puedas contar, por supuesto, sí, en cuanto a esta exposición que has hecho y en cuanto a la recuperación de estas tres personas, bueno, recién nos decías que en el caso, por ejemplo, de la persona de Junín todavía necesitaba de una ventilación, digo, ¿fueron similares? ¿Sí? ¿El trabajo fue similar en cuanto a la recuperación? ¿Cada uno necesitó de una atención más personalizada, de otros tiempos? Sí, acá no hay una recuperación por ejercicios ni por medicación. Si es una recuperación espontánea o no la hay, porque tiene que ver con, eh, decirlo simple, la cicatrización del sistema nervioso. Está ¿Sí? bien. Junín, uno puede asumir que cicatrizó con secuelas, o sea, con una no recuperación total, y que es posible que no recupere. Los casos de Chacabuco fue un caso intermedio en tiempo, pero está recuperado, y el de Chivicoy fue el que menos tiempo llevó y pudo recuperarse. Pero le llevó, a pesar de poder pararse, moverse, no tenía esa capacidad de respirar, no por lo muscular, sino por el sistema nervioso central. Es un hombre que tiene una recuperación plena de su estado de salud, por suerte. Bueno, mejor así, ¿no? En este caso. Pero, digamos, son personas que no venían con alguna complicación respiratoria previa.
no jóvenes, Todas personas mediana jóvenes. edad, en realidad, personas de entre 40 y 50 años, los tres casos, que se enmarca en esto que complicó un poco más el centro respiratorio, pero estar en terapia intensiva ya deja su marca y lleva una recuperación que por suerte la van logrando. Te lo pregunto, Darío, porque bueno, has trabajado en lo que es también el COVID y seguramente alguna persona para la recuperación me refiero, ¿no? Con comorbilidades o con alguna patología de base, por ahí era un trabajo más prolongado en relación a otras. El COVID lo estamos estudiando todavía, ¿sí? El COVID sí es algo que seguimos estudiando, las secuelas del COVID, hay documentación de algo que se llama long COVID, el COVID a largo plazo, que tiene también su marca, ya sea casos leves o casos severos que han requerido terapia intensiva, el uso de respirador mecánico. Estas secuelas no se enmarcan en otro síndrome y es algo que estamos estudiando y descubriendo con el paso del tiempo. Bueno, me quedé con lo que recién decías, ¿no? Esto de, bueno, obviamente plantear o sea, trabajar, obviamente, con las personas y plantear, digamos, estos trabajos para otros colegas, ¿no? Primero porque, bueno, cada uno de nosotros tiene sus tiempos, sus recuperaciones. Aquí por ahí, como recién decías, no hay un tratamiento universal, sino un tratamiento específico, personalizado. Y además también, bueno, obviamente por el hecho de que, bueno, cada uno de nosotros va precisando sus tiempos y sus trabajos y su atención más específica, ¿no? Sí, cada paciente y cada familia, Y cada ¿sí? familia, claro. Específicamente lo que yo trabajo, o lo que más trabajo, que es en la terapia intensiva, y esto que te decía al principio, estas secuelas se enmarcan en algo que hace no muchos años, 2012, se describe como síndrome post-terapia intensiva. Se engloba todas estas secuelas psicológicas, cognitivas, físicas en este síndrome, pero también se describe un síndrome post-terapia intensiva de la familia, ¿sí? La familia, cuando tiene un familiar internado en terapia intensiva, sufre también, ¿sí? Sufre, está documentado, tiene mayor incidencia de problemas psicológicos, de ansiedad o de depresión. También surge algo que le sucede al paciente en el post-terapia intensiva y le sucede a la familia o que puede potencialmente suceder, que son los déficits económicos que puede sufrir el paciente o la familiar por dejar de trabajar durante el periodo de enfermedad o durante el periodo de cuidado o durante el periodo de recuperación post-terapia intensiva, tanto el paciente que no trabaja o el familiar que cambia sus horarios, que deja de trabajar, la necesidad de incluir un cuidador para una persona que estuvo en terapia intensiva genera un costo. Eh, todos conocemos a alguien que necesita por la tercera edad un cuidador y demás. Bueno, estos pacientes post-terapia intensiva suelen necesitar cuidador, los problemas económicos generales del país y más esta no posibilidad de trabajar del familiar o del paciente genera roces. Las familias también a veces tienen dificultades internas ante la internación aguda del paciente o esta recuperación posterior que a veces puede ser de semanas y meses. Entonces, cuando abordamos la recuperación de estos pacientes, tenemos que tratar de entender, no vamos a estar en la piel de la familia y del paciente, pero tratar de comprender que a veces hay dificultades más allá de lo físico, lo cognitivo, lo mental, que tienen que ver con economía, con disfunciones familiares y demás, que van a eh, nada, interferir en la recuperación, que hay que Y sí, tenerlas presentes. pueden repercutir, por supuesto. Aquí ya Sí. nos estás hablando, por ejemplo, de un paciente, digamos, a ver, de seguir un tratamiento de un paciente que abandona la terapia intensiva y que puede ya empezar a recuperarse en su propio domicilio o no necesariamente. Claro, sí, sí, o la necesidad de ser trasladado a kinesiología, de ser trasladado al clínico, Claro. llevarlo a ambulancias, quién lo lleva, si puede ir en ambulancia, sistemas de cobertura. Hay que tener una mirada amplia de estas situaciones, ¿sí? De estas dificultades. La posibilidad, según la cobertura que tenga el paciente, de una internación en domicilio, las prestaciones que dan las internaciones domiciliarias. Sí, El todo un abanico es movimiento extra, ¿no? Que tiene la familia para con la recuperación justamente de su familiar. sí, Argentina tiene una dificultad, los países de la región, en la recuperación de secuelas graves, ¿sí? Secuelas que requieren una internación posterior, que tiene que ver con la escasez de centros públicos de rehabilitación.
para las personas sin cobertura. ¿Sí? Argentina tiene un centro en Mar del Plata que se llama bueno, no recuerdo el nombre ahora del centro, INAREPS, ¿sí? Que es el Centro de Rehabilitación Psicofísica Nacional, pero es trasladar tenemos ahora, en este momento, hay gente de la zona o gente de la ciudad internada allá, es trasladar al paciente, a la familia. Después hay algo en el Gran Buenos Aires, uno o dos centros y otros pocos en Capital Federal, con una demanda alta, con una posibilidad de conseguir camas muy, muy baja y es diferente el escenario para la cobertura privada, que tiene unas opciones mayores de internación en la secuela severa, pero tampoco abundan. Y hay pacientes que necesitan esta internación para la recuperación. Claro. ¿Qué sucede en el país o en la región? Permanecen internados tiempos prolongados en hospitales de agudo, como el de Chivilcoy, que el hospital funciona bien, pero no es un centro de rehabilitación. No es un centro que tenga, que puedas, el paciente, ¿cómo funciona? Esto lo digo desde hace 20 años que trabajo en un centro de esto, post-terapia intensiva en Buenos Aires. Los pacientes van con su secuela, quizás con una traqueotomía o con una debilidad marcada, con la necesidad de un respirador, pero estables ya clínicamente, posterior a una cirugía grande, posterior a un accidente cerebrovascular, a un accidente de moto, bueno, el motivo que sea. Van a estos centros y tienen la posibilidad de concurrir a un gimnasio donde hay terapia ocupacional, fonoaudiología, kinesiología, toda la rehabilitación 2 veces por día, 2 o 3 horas en la mañana, 2 o 3 horas en la tarde. Y esto en los hospitales de agudo, como el de acá, tratamos de brindarle rehabilitación, pero no es lo mismo que en estos centros. Entonces, para Claro. estas secuelas más marcadas de la terapia intensiva, falta aún opciones para poder derivar a los pacientes. Y sí, sí, por eso, bueno, también en otras patologías, ¿no? Ya te saco de lo tuyo, pero están estos centros asistenciales específicos para una recuperación, ¿no? Darío, déjame preguntarte por el COVID, ¿no? Recién mencionabas que todavía se sigue estudiando. De hecho, nos contabas también en la previa que varios de los trabajos que estuvimos incluso charlando contigo aquí en su momento en el programa fueron publicados en una revista, ¿sí? de medicina. ¿Qué se sigue estudiando hoy, ¿sí? En cuanto a justamente esta etapa de recuperación? Sí, voy a enmarcar esto en una publicación puntual primero, ¿sí? Que quiero agradecer. En el año 2022 nos asociamos para investigar, la investigación nos vamos asociando, en ese momento con profesionales del Hospital San Martín de la Plata, con profesionales del Hospital Fernández y con el Sanatorio Antártida de Buenos Aires, esos dos últimos y con un instituto de efectividad clínica, que es un instituto de Buenos Aires que se dedica a la investigación y a la formación de profesionales, y nos presentamos a una beca del Ministerio de Salud de la Nación, la beca Salud Investiga, que lamentablemente ahora están discontinuadas estas becas. Pudimos acreditar, ¿sí? Ganar la beca e investigamos sobre las secuelas del COVID en estas 4 instituciones que les decía, ¿sí? Incluida el hospital de Chivilcoy. Logramos comunicarnos con más de exactamente 124 personas, pacientes post-terapia intensiva, ¿sí? Post-enfermedad COVID grave. Nos comunicamos un año posterior para documentar las secuelas posibles y encontramos secuelas importantes, ¿sí? La principal es los síntomas post-COVID descritos en la literatura. A un año todavía el 62% de las personas, ¿sí? De 224, presentaba síntomas post-COVID. El síndrome post-terapia intensiva, por haber estado en terapia intensiva, está manifestado en un 66% de las personas. Y problemas cognitivos de atención, memoria, velocidad de procesamiento mental, lo describieron 54%. Más de el 13% tuvo alguna alteración que deterioró su calidad de vida comparado al estado previo un año. O sea que pasó un año y todavía un 13% no recuperaba su calidad de vida previa. Esto no logramos en el país generar programas de seguimiento, ¿sí? Generalmente se investigó y los pacientes no tuvieron un tratamiento efectivo. Nosotros no sabemos cuál fue el tratamiento que lograron por su sistema público de salud, por su sistema de obras sociales o su sistema de medicina prepaga.
en la recuperación. Pero fíjense que pasa un año después del COVID, esto es población de Chivilcoy, un cuarto de estas personas, de los 124, alrededor de 30 personas, son de Chivilcoy y al año todavía presentan secuelas de COVID. Bien, o sea, al año, sí, estaban en un 62% de la recuperación. No se recuperaron, No se recuperan. presentaban síntomas de COVID Presentaban todavía por síntomas de COVID. O sea, este porcentaje presentaba síntomas de COVID. sí, 6 de cada 10. 6 de cada 10. ¿Y te ha Llamativo, tocado, sí. Darío, en lo personal, por ejemplo, una persona que recibió el alta, que, digamos, estuvo en tratamiento contigo y que después tuvo alguna recaída, tuvo que volver al tratamiento? No, en la recuperación respiratoria y motriz, no, la No. recuperación se da, el pulmón va curando, la fuerza se va recuperando. Yo no hago la rehabilitación cognitiva ni los problemas psicológicos de ansiedad, depresión, estrés postraumático, que son los comunes descritos, Sí. y la verdad que no sé cómo están en la recuperación de esas esferas. En la Uno parte puede respiratoria pensar, no, digamos. O sea, pudieron ir claro. de a poco, pero pudieron ir evolucionando. No del todo en algunos casos, seguramente algunos más lentos, otros más rápidos, ¿no? Sí, pero hasta los más severos, personas que tuvieron COVID acá en la ciudad y que lograron recuperarse, con el tiempo tuvieron una buena recuperación respiratoria. ¿Sí? Hasta los que se fueron con necesidad de oxígeno en la casa. ¿Sí? En la necesidad de giro cama, de dejar camas libres durante la pandemia, eh, los equipos de tratamiento definimos dar altas a personas que necesitaban una dosis de oxígeno muy alta y que no es común usarla en el domicilio. Pero había que dejar camas libres y esas personas han logrado recuperarse con el paso del tiempo en lo respiratorio. Las otras esferas no lo sé. Bien. Bueno, la verdad que muy interesante todo esto. ¿Y sabes por qué? Fundamentalmente también, Darío. Y ya como para cerrar, no quitarte más tiempo. Amén, obviamente, por supuesto, que quieras acotar algo más, que por ahí uno no te lo pregunta por desconocimiento. Tiene que ver con esto de poder charlar con ustedes, con los profesionales, que están ahí, ¿sí? Que están en el tratamiento, que están en el post, ¿sí? Porque ni hace falta que te lo diga, ¿no? Se genera tanta información al respecto que a veces no sabes cuál consumir, cuál no, por eso está bueno charlar, digamos, con quienes trabajan con las personas de primera mano. Bien, quiero agregar algo, sí, quiero Sí, aprovechar para hacer una publicidad, pero para el sistema público de salud. Hace 2 años logramos desde nada, el Servicio Público de Salud, ¿sí? Desde puntualmente el Servicio de Kinesiología, que la provincia de Buenos Aires nos autorice la residencia de kinesiología. En este momento, en su momento fue la primera residencia de kinesiología fuera de grandes ciudades, grandes urbes, ¿sí? Las residencias de kinesiología, yo la hice en el Hospital de Clínica en Capital en su momento, existían en Capital Federal, conurbano, grandes localidades del conurbano, La Plata y Mar del Plata. Fuimos la primera asignación a una ciudad más periférica de cupos de residencia y ya logramos la segunda camada de ingresos, o sea, las camadas de residente ingresan en septiembre de cada año, ya la primera, residentes de primer año ya son residentes del segundo año, con cupo completo, los dos cupos, y actualmente tenemos dos residentes nuevos en el primer año de kinesiología. Son 3 años de residencia, están incluidos en el sistema municipal de salud la residencia con salario y organigrama de la provincia de Buenos Aires, en un convenio entre el municipio y la provincia, lo cual quiero publicitar en el sentido de que si alguien está estudiando kinesiología, conocen a alguien que esté estudiando kinesiología y que esté pronto a recibirse, que tenga en cuenta que estamos armando la residencia, se va formando, la residencia se va fortaleciendo año a año. Nos hace muy bien que vengan profesionales de la kinesiología a hacer la residencia acá. Si tienen intención de volver con el paso del tiempo a la ciudad, la residencia es una buena forma de volver porque vuelven con un trabajo que es un trabajo con salario, obviamente, y también con formación, ¿sí? Son claro. 3 años más de formación que tienen estos profesionales con la problemática local. No te formás con la problemática de Capital Federal, con la problemática de una gran ciudad como La Plata o Mar del Plata y después volvés a tu ciudad, sino que te formás con los problemas cotidianos, como hablábamos al principio.
¿Qué pasa acá? Acá pasan accidentes de moto, acá pasan accidentes en la ruta, acá pasan problemas de tercera edad, entonces te formás con la problemática local y después es mucho más fácil ejercer en tu ciudad. Aparte que tan importante es que las personas de cada ciudad que se van a formar a Buenos Aires no se queden allá, sino que puedan volver y traer los conocimientos a la ciudad de base. Así que si hay algún futuro kinesiólogo a corto plazo, que tenga en cuenta esta posibilidad de la residencia en el Hospital de Chivil. Bueno, bienvenido sea, por supuesto, también la posibilidad, primeramente para el profesional de formarse y también, obviamente, para el sistema de salud local, en este caso, de tener un profesional más, ¿no? Que puede estar a disposición de las personas que lo necesiten. Darío, muchas gracias por tu tiempo, como siempre, gracias por conectarte, sí, y obviamente también por brindarnos todas estas informaciones. Muy amable. Muy bien, buenos días, Que gracias. sigas muy bien. Bueno, ya estábamos charlando con el licenciado Darío Villalba, sí, en este caso licenciado en kinesiología, pero especialista en cuidados respiratorios, sí, que es la especialidad que ha seguido dentro de la kinesiología. Hacemos una tanda aquí en la mañana del centro y a la vuelta nos ocupamos de otros asuntos también con un invitado que ya le vamos a ir a abrir la puerta. Ya vamos, con permiso, sí, ya le abro. Espacio de publicidad.